Sí. Cualquier otra consulta por mensaje privado, por favor. Bueno, clase teórica lunes 20 de abril de 2020. Hoy vamos a trabajar con segunda ley de Newton. Esperen un cachito que vamos a compartir pantalla. Y a ver, Martín, si me estás escuchando, confirmame que se vea bien. Sí, se está viendo bien, Carlos. Perfecto. Bueno, hasta acá venimos trabajando en la primer bolilla, que fue una introducción a la física y estática, donde trabajamos con sumatoria de fuerzas igual cero, que era una condición de equilibrio, la primera condición de equilibrio. Después había una segunda condición de equilibrio, que es sumatoria de momentos igual cero, pero estaba todo muy quieto. Ahí trabajamos en, digamos, lo que es estática. Después pasamos a cinemática, donde empezamos a conocer y estudiar el movimiento sin tener en cuenta quién lo produce. La cinemática pura era el movimiento sin tener en cuenta quién lo produce. Ahora entramos, a partir de hoy, al estudio de la dinámica, que es estudiar el movimiento, pero teniendo en cuenta las fuerzas que lo están produciendo. Hay una fuerza que va a producir, hoy vamos a definir eso, va a producir una aceleración. Entonces, vamos a estudiar a partir de hoy el movimiento, a partir de tener en cuenta, ahora sí, tener en cuenta quién lo produce. Como siempre, saben que me pueden interrumpir en cualquier momento, abren el micrófono, o yo no estoy viendo el chat lo está viendo Martín, así que me pueden preguntar a Martín por chat, o abren el micrófono y me interrumpen a mí, no hay ningún problema. Entonces, vamos a estudiar, como les dije, la segunda ley de Newton, que inaugura todo lo que es la dinámica. Inaugura todo lo que es la dinámica. Esta presentación desde ayer está subida al campus, así que ya la pueden obtener de ahí, y les vamos a ir subiendo más material también, para que ustedes puedan ir contando con el material para trabajar. Entonces, a ver, vamos a... perdón. Bueno, por algún motivo. Martín, ¿se está viendo mi mouse? Sí, se está viendo. Tiene un Perfecto. pequeño retraso, pero se ve. Bueno, trataré de hacerlo despacio entonces. Bueno, para explicar lo que es segunda ley de Newton, lo que voy a usar es una mesa de aire, digamos, una mesa de tejo, donde las fichas se desplazan por estar flotando sobre una superficie, digamos, sobre un colchón de aire. ¿Por qué utilizo esta forma de explicar? Porque es entre lo que tenemos a mano, es, digamos, el menor rozamiento que podemos acceder. Yo le dije que cuando hablábamos en la clase anterior que el concepto de inercia era uno de los conceptos que nos había costado muchísimo entenderlo como tal. Bueno, era justamente esto, porque no teníamos lugares donde el rozamiento fuese mínimo. En este caso, vamos a trabajar sobre un colchón de aire con digamos, con una moneda o un elemento desplazándose. Si no hay ninguna fuerza, que lo afecte, si no hay rozamiento fundamentalmente, observen que vamos a tener MRU. El vector digamos, se mantiene en módulo, en dirección y en sentido constante a lo largo del tiempo. Dice, un disco que se mueve con velocidad constante, la sumatoria de las fuerzas, acá a partir de este momento quiero hacer un especial énfasis en esto. No hablamos de una fuerza, sino que hablamos de todas las fuerzas que afectan al cuerpo que estoy estudiando.
Todas las fuerzas significa si estoy empujando, si está rozando, si hay otra fuerza de costado. Tengo que tomar en cuenta todas las fuerzas. Entonces, si todas las fuerzas que están afectadas a este cuerpo en particular es igual a cero, entonces no va a haber aceleración, no va a haber aceleración y la velocidad se va a mantener constante a lo largo de toda la trayectoria. Ahora, si yo le aplico una fuerza, vamos a leerlo así, una fuerza neta, constante, en la dirección del movimiento, provoca una aceleración constante en la misma dirección de la fuerza neta. Entonces, yo tengo acá esta pieza con una pequeña velocidad. Este puede ser mi amigo en bicicleta, digamos, que está con una pequeña velocidad. Acá aparezco yo de atrás aplicándole una fuerza. El día de hoy vamos a tratar... ¿Alguien me habló o se le abrió el micrófono sin querer? Bueno, fíjense, a ver si estoy escuchando algún sonido, pero no importa, sigamos. Entonces, acá estoy yo empujando a mi amigo de atrás, que va con una pequeña velocidad, lo estoy empujando de atrás con una determinada cantidad de fuerza. ¿Qué va a producir esta determinada cantidad de fuerza? Una aceleración. Una aceleración, la fuerza produce una aceleración constante. Y ustedes, después de haber visto lo que estuvimos estudiando en las clases anteriores de cinemática, ya saben que una aceleración en el sentido de la velocidad, en la misma dirección y sentido de la velocidad, produce un incremento, un delta V, produce un delta V, entonces la velocidad va a ser cada vez mayor, va a ser cada vez mayor. Entonces, como producto de la fuerza que yo le aplico, proveo una aceleración. Esa aceleración me va a cambiar la velocidad. ¿Qué pasa acá? Una fuerza neta constante opuesta a la dirección del movimiento, causa una aceleración constante en la misma dirección que la fuerza neta, es decir, una aceleración negativa. Yo acá voy a tener mi amigo en bicicleta con una cierta velocidad V importante, Yo le aplico una fuerza ahora de frente, él viene hacia la derecha y yo le aplico hacia la izquierda la fuerza. Entonces le voy a proveer una aceleración constante, de acuerdo a la fuerza que yo le estoy aplicando, contrario al movimiento. ¿Qué va a hacer esta aceleración contraria al movimiento? Va a hacer que disminuya la velocidad. Va a hacer que disminuya la velocidad. La velocidad que tenía un cierto valor, a medida que pasa el tiempo, va a disminuir. ¿Alguna pregunta? En el chat hay una pregunta. A ver, Martín, si la querés leer. Sí, María Luz pregunta si quiere decir que la segunda ley solo es válida en marcos de referencia inerciales. No sé bien. Perdón porque se me cortó, Martín, a ver si podés repetir. Sí, pregunta María Luz si la segunda ley solo es válida en marcos de referencia inerciales. Ah, excelente pregunta, María Luz. Sí, ya lo vamos a tratar en ese sentido. Por ahora me aislé de todo y ya estaba hablando de mi amigo en bicicleta nomás, pero sí, totalmente. Sí, María Luz, es correcto. Y en realidad Solamente en marcos de pregunta, referencia. ¿qué quiere decir eso, Carlos? ¿Qué quiere decir Ah, que la ley es? bien, María Luz, te lo explico en esta diapositiva, digamos, en esta imagen que estás viendo ahora. Yo le estoy aplicando una fuerza a mi amigo, en este caso a favor de su movimiento, y en este caso en contra de su movimiento, y como resultado de la aplicación de la fuerza, yo acá obtengo una velocidad, una aceleración en el sentido del movimiento o una aceleración en contra del movimiento. Un marco de referencia inercial, yo les había dicho, creo que ya se les había anticipado, que es un marco de referencia, digamos, un espacio, un lugar donde se cumplen las leyes de Newton. Entonces, ¿qué necesito, digamos, qué condiciones tiene que tener ese marco de referencia para que se cumplan las leyes de Newton? Estar
sin movimiento, es decir, sin ningún tipo de movimiento, estar en reposo o estar en MRU. Digamos, si yo estoy en reposo, yo aplico una fuerza y aparece una aceleración. Si estoy en MRU, también aplico una fuerza y va a producir un cambio. Ahora, si yo estoy en el medio de una aceleración, digamos, si estoy en el colectivo, pero el colectivo está acelerando, está frenando o está doblando, lo que suceda con el cuerpo no va a estar directamente relacionado con la fuerza que yo le aplico, porque hay otras fuerzas que me están cambiando, me están moviendo el piso, si quieren que se lo diga fácilmente. Entonces, no puedo yo considerar aislarme y trabajar en lo que yo estoy planteando, porque hay otras cosas eh, en juego. Entonces, ahí decimos que no se cumplen las leyes de Newton para lo que yo estoy planteando. Si ampliamos nuestro universo, por supuesto que las leyes de Newton siempre se van a cumplir. No sé si te quedó claro quién hizo la pregunta. No tengan miedo de tomar A ver, dejo abierto. Y ahí por el chat dice que le quedó claro. María Luz. Bueno, perfecto. María Luz, gracias María Luz. Bueno, entonces con esa introducción, que les hice, ahora sí vamos a ver la segunda ley de Newton y cómo se enuncia. Dice la segunda ley del movimiento de Newton: si una fuerza externa actúa sobre un cuerpo, éste se acelera. Fíjense que menos de un renglón. Si una fuerza externa neta actúa sobre un cuerpo, éste se acelera. Fuerza externa neta lo vamos a traducir en sumatoria de fuerzas. Entonces, porque fuerza externa neta es si somos tres amigos empujando y hay una fuerza de rozamiento importante, que hoy vamos a trabajar también. Entonces, todo eso hace que tenga que considerar la fuerza externa neta. Neta es considerar todo lo que está, lo que está sucediendo. Entonces, si una fuerza externa neta actúa sobre un cuerpo, este se acelera. La dirección de la aceleración es la misma que la dirección de la fuerza neta. El vector de fuerza neta es igual a la masa del cuerpo multiplicada por su aceleración. Dijimos en clases anteriores que la aceleración es un vector. La aceleración es un vector. La masa es un escalar siempre positivo. La masa puede ser cero, si no tengo, o positiva. No existe en el universo masa negativa. Entonces, fíjense que si esto puede ser cero o positivo, no queda otra que la aceleración, digamos, respete el signo de la fuerza. O sea que fuerza y aceleración tienen la misma dirección y sentido. Y ahí la masa va a ser la que relacione estas dos cantidades. Fuerza, que la vamos a medir en Newton, y por otro lado tenemos masa en kilogramos, kilogramo masa, multiplicado por las unidades de la aceleración, que eran metros por segundo al cuadrado. Entonces, un newton es igual a 1 kilogramo por 1 metro sobre 1 segundo al cuadrado. Si queremos despejar de acá la aceleración, simplemente dividimos ambos miembros por masa y nos queda que la aceleración va a ser igual al cociente entre la sumatoria de las fuerzas, esto es fuerza neta. Lo que queda después de analizar todas las fuerzas que están participando en mi cuerpo, dividido la masa. ¿Alguna pregunta? Como conclusión digamos, o como anexo a esto, lo que les pido es que no pongan o traten de no poner fuerza igual a masa por aceleración, sino siempre consideren sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, sumatoria de fuerzas, porque la aceleración no va a ser producto de la fuerza que yo le aplico a mi amigo, sino que va a ser producto de todas las fuerzas que están en juego en ese momento.
Entonces de ahí es importante a la segunda ley de Newton considerarla como la sumatoria de las fuerzas igual a masa por aceleración. Bueno, acá tienen algunas consideraciones a tener en cuenta por la segunda ley de Newton. La ecuación es una ecuación vectorial, como les dije recién, tanto la aceleración como la fuerza son vectores. La aceleración como la fuerza son vectores. Entonces, es una ecuación vectorial. Todas las fuerzas a las que digamos, nos estamos refiriendo acá son externas al cuerpo. Cuando también igual que veíamos en clases anteriores, el diagrama de cuerpo libre, acá es fundamental, digamos, realizarlo. Entonces vamos a tener que analizar quién me está produciendo la fuerza al cuerpo que yo estoy considerando. Si no hay nadie que me está produciendo esa fuerza no existe. Entonces, de ahí es que es tan importante que digamos que las fuerzas son externas al cuerpo, externas al cuerpo. La ecuación de fuerza igual a masa por aceleración es válida solamente si la masa es constante. Hay ejercicios en que la masa es variable. Uno clásico es el del cohete que sale de la Tierra. Como va quemando tan rápidamente su combustible, la masa va disminuyendo. Entonces ahí, digamos, los análisis que hay que hacer son un poquito más complicados. Entonces, digamos, esta ecuación es válida siempre y cuando la masa sea constante, si no hay que tener en cuenta otras cosas. Y la ecuación, fuerza igual a masa por aceleración, es válida solamente en marcos de referencia inerciales, que es lo que María Luz estaba preguntando hace un ratito, que aclaramos un poquito. Fíjense que yo mismo acá me olvidé, de alguna manera, de poner sumatoria a esto. Sumatoria acá y sumatoria acá. Siempre hay que poner sumatoria. Y después, considerar en los diagramas de cuerpo libre que ustedes hagan, no mezclar esta cantidad, masa por aceleración, con el diagrama de fuerza. Es decir, esto no es una fuerza, esto es el resultado de la fuerza. La aceleración produce como resultado de la fuerza. Se le puede poner aparte, al costado del diagrama de cuerpo libre, el sentido, la dirección de la aceleración, pero no se la puede poner como un vector más, porque no es un vector, no es una fuerza. Bueno, para ir aclarando un poquito de qué estamos hablando y cómo se produce esto, acá empiezo a empujar una caja. Empujo una caja. Entonces, dice, un trabajador aplica una fuerza horizontal constante con una magnitud de 20 newton, acá hay una magnitud de 20 newton, no hay rozamiento, acá no hay rozamiento, a una caja con una masa de 40 kilogramos masa de 40 kilogramos. Observen que a la masa la identifico con la letra M, 40 kilogramos, y esto es el peso, que es otra cosa. Es la masa multiplicada por la gravedad, m por g. Esto es gravedad, esto es fuerza y se mide en newton. Esto es masa y se mide en kilogramos. Pregunten si tienen alguna duda en este momento. Entonces, una caja de una masa de 40 kilogramos que descansa en un piso plano con una fricción despreciable. O sea, no tenemos en cuenta la fricción. Pregunto, ¿qué aceleración sufre la caja? Entonces, en este momento tomen un papel, ustedes un papel y una virome, un papel y un lápiz, y escriben la segunda ley de Newton. Dice, sumatoria de las fuerzas igual a la masa por la aceleración. Entonces, razonemos un poquito lo que dice acá. La caja no tiene una aceleración vertical. Claro, está apoyada. Entonces, esto era tercera ley de Newton. De manera que las componentes verticales de la fuerza neta suman 0, no hay componente vertical. Esto está apoyado y tiene una reacción normal. Se muestran las fuerzas y lo que queda después es la fuerza de 20 newton aplicada por este personaje. Entonces,
Sumatoria de las fuerzas igual a masa por aceleración. ¿Qué dato tenemos? Que la sumatoria de la fuerza es 20 newton. En el eje X, podríamos llamarle F sub X. A esta fuerza le podríamos llamar F sub X. Entonces, 20 newton. Y la masa, 40 kilogramos. Si vamos para atrás, la aceleración era el cociente entre la sumatoria de las fuerzas y la masa. Si hago el cociente entre la sumatoria de fuerza, que es 20, y la masa 40, me queda que la aceleración es igual a 0,5 metros sobre segundo al cuadrado. Este trabajador, al aplicarle una fuerza de 20 newton a una masa de 40 kilogramos, le está entregando una aceleración, o resulta de esa acción una aceleración de 0,5 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué era 0,5 metros por segundo al cuadrado? Que la velocidad se va a incrementar en 0,5 metros por segundo en cada segundo. ¿Alguna pregunta? Cric, cric. Si no hay preguntas, sigamos. Están por chat las preguntas. Estaba perfecto. No se animan a hablar. Ya los voy a hacer hablar. Ya vamos a charlar dentro de un rato, vamos a charlar un poco. Así, sigamos. Si no hay preguntas, sigamos. O Martín, ¿hay alguna pregunta interesante en chat? Ahí hay una pregunta de Tomás. Dice, o sea que cada 2 segundos aumenta 1 metro por segundo, sería. Perfecto, Tomás. Sí, señor. Yo les voy haciendo algunos otros aportes a lo que vos vas diciendo. Dale. Si no, yo sigo hablando. Bueno, a ver, otro ejemplo para graficar un poco lo que estuvimos hablando de esa ecuación tan simple que parece la sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración. Dice, cálculo de la fuerza a partir de la aceleración. Dice, una camarera empuja una botella de salsa de tomate con una masa de 0,45 kilogramos a la derecha sobre un mostrador horizontal liso. Al soltarla, la botella tiene una rapidez de 2,8 metros por segundo, o sea, velocidad. Rapidez porque no dice digamos, la dirección y el sentido, entonces lo dice como módulo, directamente es la rapidez, 2,8 metros por segundo. Cuando yo acá abajo le voy a poner ya dirección y sentido, esto se transforma en velocidad, porque velocidad es vector, rapidez es un escalar. Pero se frena por la fuerza de fricción horizontal constante ejercida por el mostrador. Dice, la botella se desliza 1 metro antes de detenerse. Pregunto, ¿qué magnitud y dirección tiene la fuerza de fricción que actúa sobre la botella? Bueno, por supuesto que dibujamos el diagrama cuerpo libre para el movimiento de la botella y uno que muestra la fuerza sobre la botella. Entonces, teníamos la posición 0, acá está la mano de la camarera que la va a empujar y la larga exactamente en el 0, con esta velocidad inicial sería para nuestro problema. Después vamos a tener una velocidad final 0 luego de 1 metro. Luego de 1 metro, transcurrido 1 metro, en el mostrador, desplazada esa botella 1 metro, perdió toda esta velocidad que tenía. Y el otro dato que tenemos es que la masa es 0,45 kilogramos. La botella está apoyada sobre el mostrador y tiene por tercera ley la reacción, porque si no se cae, digamos, se caería, el mostrador es capaz de darle esta reacción N, entonces ahí quedan en equilibrio, y simplemente se mueve en la dirección X. Se mueve en la dirección X. Fíjense que yo planteo X positivo hacia la derecha. Entonces, ¿qué datos voy a tener acá? Tengo la velocidad inicial, tengo la velocidad final y tengo el desplazamiento. Si ustedes miran un poquito para atrás, las ecuaciones de cinemática, nosotros teníamos una ecuación de cinemática que relacionaba la velocidad inicial, la velocidad final, la aceleración y el desplazamiento. Esa fórmula decía que la velocidad final al cuadrado o la velocidad 2 al cuadrado era igual a la velocidad 1 al cuadrado
más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Si yo reemplazo ahí, voy a tener que la velocidad final es 0, que la velocidad inicial es 2,8 metros sobre segundo al cuadrado, más 2 veces la aceleración, que no la conozco, por el desplazamiento, que es 1 metro. Esto lo deberían estar haciendo en un papelito ustedes ahí en su casa. Entonces, velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado, más 2 veces la aceleración por el delta X. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien no encuentra la virome? Lo van haciendo ahí y reemplazan el valor, velocidad final. Sí, sí, perdón. ¿Quién pregunta? Hola. Pensé que alguien preguntó sobre velocidad final, pero bueno. Sigamos, entonces, velocidad final es 0, porque la botella se detuvo. La velocidad inicial es la que le dio la camarera, o sea, 2,8 metros por segundo, que la fórmula va elevado al cuadrado, más 2 veces la aceleración, que no la conozco, y por 1 metro, que es el desplazamiento. Ya hice el reemplazo, despejo la aceleración y obtengo una aceleración negativa de 3,9 metros sobre segundo al cuadrado. 3,9 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora sí, tengo la aceleración y tengo la masa. Entonces, ahí sí puedo obtener la fuerza. Fuerza, esta es igual a masa por aceleración. La masa es 0,45 kilogramos y la aceleración es menos 3,9 metros sobre segundo al cuadrado. Multiplico y me da una fuerza de menos 1,76 menos, porque como ven está hacia la izquierda, la fuerza está hacia la izquierda, menos 1,7 newton, menos 1,7 newton. Entonces, con la velocidad inicial y la velocidad final y el desplazamiento, yo pude calcular la fuerza de rozamiento, que en este caso es la única fuerza que está actuando en este problema. Bien. ¿Alguna pregunta? Ahí hay preguntas por chat que Martín va evacuando. Si no, hay preguntas en las, digamos que no me interrumpen digamos, en el uso de la palabra. Seguimos. ¿Alguna pregunta interesante, Martín? ¿Algo para comentar? No, está bastante quieto el Sigamos, chat. Te sigamos, comento sigamos. nada más, Sí, te sí, decime. comento. No está habilitado en el chat los mensajes privados. Por las dudas, si alguno me quiere escribir a mí por privado, o no, parece que no están habilitados. Eso. Alguna macana hice, cuando ayer armé las reuniones para todo el mes, para un mes, ahí alguna macana puse, ahí voy a revisar, a ver, sacarle la contraseña y todo eso, y seguramente no habilité los mensajes privados. Algo raro habré Bien, hecho. bien. Prometo estudiar un poco más. Bueno, vamos a trabajar en, digamos que simplemente un repaso para que les quede perfectamente claro a ustedes y no duden más la diferencia entre masa y peso. Peso, como les dije, es una fuerza, masa digamos, es una magnitud escalar. Peso es una fuerza, o sea, es una magnitud vectorial, y es la fuerza con que la Tierra atrae un cuerpo. Peso está directamente relacionado con la gravedad. En cambio, la masa es una característica propia del cuerpo. La masa es una característica propia del cuerpo, define la inercia. Inercia es lo que nos cuesta a nosotros, cuánto nos cuesta a nosotros cambiar el estado de un cuerpo. Si el estado está quieto, cuánto nos cuesta ponerlo en movimiento, y si está en movimiento, cuánto nos cuesta a nosotros detenerlo. La masa no tiene una relación directa con el peso. Yo creo que el ejemplo que utilizo más que nada es los astronautas que están en la estación espacial. Le doy 2 bolitas, una de plomo y una muy liviana de tergopor, de madera, digamos. ¿Cómo pueden saber ellos si la agarran una en cada mano y no hay gravedad? Entonces, ¿cómo pueden saber ellos cuál es la de plomo y cuál es la de madera? ¿Alguien se anima a dar algún ejemplo?
a ver, ¿qué le dirían el- a los astronautas que están en la estación espacial? Digamos que tienen una esfera de madera en una mano y una esfera de plomo en el otro, pero no se dan cuenta porque no hay peso, digamos, a las dos la agarran igual. ¿Cómo pueden darse cuenta, teniéndola en la mano, para darse cuenta cuál es de plomo y cuál es de madera? ¿Alguien provee alguna respuesta? ¿Alguna idea? Escriben, se nos animan a hablar. Vamos a mirar un poquito el chat. Sigan moviéndolos en el chat. Ah, perfecto, sí. De nuevo, ¿cómo Ajá. dijiste? Moviéndolos, decía un chico ahí en el chat. Ah, muy bien, sí, perfecto. Eso es agitándolos, moviéndolos de un lado para el otro. Ni le digo si se la tira al otro astronauta, ¿no? Le puede, con la de plomo capaz que lo lastima. Pero, digamos, entonces para no hacer estrago, simplemente agitándolos, se van a dar cuenta que a la de plomo le va a costar mucho más agitarla, o sea, llevarla de un lado para el otro, que la de madera. ¿Por qué? Porque la inercia es mayor. Le va a costar más ponerla en movimiento y le va a costar más mandarla para el otro lado. Si les interesa que... ¿Sí? Carlos, también podrían dejarlas a las dos flotando y soplarlas. Si tienen el mismo tamaño, la Ah, fuerza bueno. que estarían aplicando sería la misma y dada la Excelente. inercia mayor de una de las dos, sería un poco más visible tal vez. Excelente ejemplo. Excelente ejemplo. Está muy bien, está muy bien, está muy bien. Ahí con una pequeñísima fuerza, una va a salir disparada y la otra apenas se va a mover. Está muy bien. Si les interesa la astronáutica, dentro de un mes y unos días más, del 23 de mayo, despega desde Cabo Cañaveral, después de muchísimos años, una nave para llevar astronautas desde América a la estación espacial. Así que pueden seguir eso, SpaceX. Si les interesa, imagino que a varios de ustedes les debe interesar, por eso les paso esa información. Ya está definido, no hay cuarentena de por medio que lo pare. 23 de mayo sale, ya están en cuenta regresiva, después de muchos años que Estados Unidos no ponía gente en órbita, vuelve a hacerlo. Bueno, sigamos, si no hay preguntas con respecto a esto. Cuerpo que cae de masa M o cuerpo colgado de masa M. Fíjense que un cuerpo que está cayendo, donde la sumatoria de fuerzas es igual a su peso es la masa multiplicada por la gravedad, entonces va a tener una aceleración igual a la gravedad. Esto es lo que estuvimos viendo en la clase anterior como caída libre. Caída libre, la aceleración es la gravedad, 9,8 metros por segundo al cuadrado acá en la Tierra. En cambio, un cuerpo colgado tiene una aceleración cero, esto está detenido totalmente. ¿Por qué? Porque la sumatoria de fuerzas es igual a cero. El peso es igual a la tensión. La fuerza del peso, acá, weight, por eso la W, es igual a la tensión. Entonces, la relación entre la masa y el peso dice que el peso es igual a la masa multiplicada por la gravedad. Y la relación se mantiene si el cuerpo está en caída o está estacionario, eso también. Sigamos. Bueno, esto simplemente como ejemplo, digamos que la masa se mantiene constante, tanto en la Luna como en la Tierra, la masa es de 1 kilogramo, pero el peso en la Tierra son casi 10 newton y en la Luna es 1,6 newton. ¿Por qué? Porque hay menos gravedad, simplemente. La masa se mantiene constante, el peso depende estrictamente de la gravedad. Bueno, ahora vamos a ver un poquito el tema fuerzas de fricción. Fuerzas de fricción. Hablamos de fuerzas de fricción cuando en casi todos los ejemplos que podamos trabajar acá en la Tierra hay fricción. Por todos lados hay fricción. Entonces no tenemos forma de escapar de fuerzas que nos van a dificultar el movimiento. Entonces, bueno, la tenemos que estudiar. Fíjense que las fuerzas de fricción
y la normal son componentes reales de una sola fuerza de contacto. Acá hay un contacto entre la masa esta, esto vendría a ser un colorcito rosa pálido, no sé qué color es este, con un rosa más fuerte, la verdad que soy malo para los colores, pero bueno. El cuerpo este apoyado sobre una superficie, entonces acá se manifiesta el peso. Por la tercera ley de Newton, tengo la reacción N, digamos, la reacción normal al peso, que va a equilibrar para que este cuerpo se mantenga quieto. Cuando aparezca una fuerza, que en cualquiera de los dos sentidos, cuando aparezca una fuerza, va a aparecer la componente de la fuerza de fricción. Si no hay tal fuerza, no hay fricción. Si no hay tal fuerza, no hay fricción. Y eso lo vamos a ir analizando de a poco para que lo vayan viendo. Fuerza de fricción cinética. Actúa cuando un cuerpo se desliza sobre una superficie. La botella de tomate que recién estábamos trabajando. Se llama fuerza de fricción cinética, F sub K de kinética. Entonces, la fuerza de fricción va a estar dada por un coeficiente cinética, o sea, digamos, mu sub K, que es el coeficiente de fricción cinética, multiplicado por la normal. Esto nos va a dar la magnitud de la fuerza de fricción cinética. La dirección y el sentido van a estar dados por la dirección va a estar dada por la normal. Recuerden que la de fricción siempre es normal a la reacción normal, es decir, es a 90 grados de la fuerza normal. Mu sub K es una constante llamada coeficiente de fricción cinética. Es un número sin unidades, es un número adimensional. Las fuerzas de fricción y la normal siempre son perpendiculares. Les reitero que esto está subido en el campus y lo pueden tener después si lo quieren rever o lo quieren trabajar tranquilamente. Fuerza de fricción estática. ¿Qué pasa cuando se ejerce una fuerza sobre un cuerpo y este no se desliza? Normalmente yo lo que hago acá es tomo delante de todos ustedes una silla y le empiezo a aplicar una fuerza. Le empiezo a aplicar una fuerza, pero la silla no se mueve. La silla no se mueve. La silla me va a responder con una fuerza de fricción estática, pero antes de romper el movimiento. Cuando rompa el movimiento, la fuerza que me va a responder va a ser la cinética. O sea, F sub K. F sub S de statics, F sub S va a ser la fuerza antes de moverse, la fuerza que se va a oponer y me va a hacer a mí ir incrementando la fuerza que yo le estoy entregando hasta que rompa el movimiento. Bueno, ¿cómo se compone esta F sub static, que va a ser menor o igual al mu estático, que es el coeficiente de fricción estática, por la normal? Entonces, esto va a ser, ¿por qué hablamos de máxima? F sub S máxima. Vuelvo para atrás. Hablamos de F sub S máxima, como les dije, porque arranca en 0 y va a llegar a un máximo. ¿Cuál es ese máximo? El momento en que rompe el movimiento. Cuando rompe el movimiento, ahí tenemos la F sub S máxima. ¿Alguna pregunta? Repasamos. Si estamos sin movimiento, si no aplico ninguna fuerza, acá está la piolita colgando, no hay ninguna fuerza de fricción. Cuando yo empiezo a tensar, le empiezo a aplicar una T, se me equilibra con una F estática. Me equilibra la fuerza, va creciendo de 0 hasta un máximo, que no me permite el movimiento. La fuerza aplicada débil, la caja permanece en reposo y la fricción estática va creciendo en función de esta, responde a esta. ¿Para qué? Para mantenerse quieta, Cuando rompe el movimiento, acá rompe el movimiento. ¿Por qué? Porque la F estática se hace igual a mu S por N. Mayor fuerza aplicada, caja a punto de deslizarse con la fricción estática.
O sea, acá está a punto, acá rompe el movimiento. Y ahí baja un poquito la fuerza y ya la kinetic, la F sub K, es menor que la F sub S y se desliza con rapidez constante. Eso lo pueden visualizar acá. Yo arranco, todo esto es de acá, de 0 hasta acá, la caja está en reposo. Arranco en 0. Voy creciendo la tensión. Crece la tensión y crece la fuerza también de rozamiento. Crece, hasta que llega a este punto en que ya no puede rozar más, o sea, no puede entregarme más fuerza al rozamiento y rompe el movimiento. En ese momento se me hace más fácil empujar. Ya con menos fuerza, digamos, con menos tensión, ya la caja se mueve. Acá la caja se mueve. Y si yo aumento la tensión, se va a seguir moviendo, ya con muy poca variación, se mantiene constante la fuerza de rozamiento. Entonces, la fuerza de rozamiento estática es mayor que la cinética. Acá no hay movimiento, rompe el movimiento y la kinetic es un poco menor. ¿Alguna pregunta? Hay una pregunta en el chat, pregunta Walter si la fricción siempre es negativa. La fricción, Walter, siempre se opone al movimiento. Si es negativa o positiva, depende de cómo pongas tus ejes, pero siempre se opone a la fuerza que la está... Si vos empujás para un lado, la fuerza de rozamiento te va a empujar para el otro. O sea, la fuerza de rozamiento se opone al desplazamiento, a la fuerza que vos le estás aplicando. El caso particular que después ven en los prácticos es una caja apoyada en la parte de atrás de un camión, por ejemplo. ¿Sí? Ah, sí. La fricción es la fuerza que acelera la caja en el mismo sentido que la camioneta, ¿sí? O que el camión. Entonces, en ese caso se considera que la fricción no es contraria al movimiento. Pareciera eso. Después van a ver que en realidad lo que está haciendo la fricción es oponerse al movimiento relativo entre la caja y la superficie en la que está apoyada. Exacto, lo que se trata es llevar la caja suelta, suelta digamos, en la caja de carga del camión o de la camioneta, y cuánto puede acelerar sin que se vaya, sin que se caiga, sin que se mueva esa caja. Ese es un análisis que tiene que hacer, y ahí se complica un poco la pregunta, lo que vos me estás haciendo, pero en realidad, como dice Martín, lo que hace la fricción es tratar de evitar el cambio de estado, digamos. ¿Cuál es la diferencia entre coeficiente de fricción estático y dinámico? Digamos, la diferencia es que vos vas a tener los dos valores, vas a tener un coeficiente de fricción estático, vas con todos los valores, ¿ves? A 0 sobre a 0, 0,74, y un coeficiente de fricción cinética, 0,57, que es menor. Cuando hay movimiento, a vos te cuesta mucho romper el movimiento para empujar una ladera. La ladera está quieta, romper el movimiento es difícil. Una vez que se movió, es más fácil. Bueno, eso se ve acá en números. ¿Ves? 61, 6 a 4, 5 a 3. Entonces, vos tenés que la fuerza estática va a ir increciendo, va a ir creciendo, va creciendo en función de la tensión tuya. Vos aumentás la tensión y aumenta la fuerza estática, hasta que llega un punto de tu tensión y de la fuerza estática que empieza a moverse la ladera. Entonces ahí baja el rozamiento y pasa a ser cinético. De estático pasa a ser cinético. Y ahí podés seguir empujando, aplicando ya, digamos, acá tenés movimiento con un rozamiento menor. Esa es la diferencia entre fuerza de fricción estática y dinámica. No sé si quedó claro, y no sé cómo es el nombre de quién es. Sí, gracias. Bien, bueno. Entonces, acá tienen valores, fíjense, teflón es, digamos, muy poco la fricción, por eso se utiliza en rodamientos o en embujes. Bueno, acá tienen todos los valores
de coeficiente de fricción, estática y cinética, como para tener algunos ejemplos. Y bueno, y Da Vinci hace más de 500 años determinó algunas leyes que rigen este movimiento, como que es proporcional a la fuerza normal ejercida entre los mismos, el rozamiento es proporcional a la normal, y ahí se iguala con los coeficientes, y es independiente de las dimensiones de contacto. Uno puede tener digamos, un contacto muy pequeño o muy grande y la fuerza de rozamiento va a ser exactamente la misma. Para la próxima clase les dejo pendiente que estudien si esto es verdad, lo que dice, si el rozamiento es independiente del contacto, ¿para qué en Fórmula 1 usamos los neumáticos tan anchos? Eso queda pendiente. Si yo obtengo con un neumático finito o uno ancho, tengo el mismo rozamiento, ¿por qué necesito neumáticos anchos? Así que eso, pero no me lo contesten ahora, queda para el próximo encuentro. ¿Se entiende la pregunta? ¿Alguien quiere preguntar? Fíjense acá un poco lo que me decían, fricción en movimiento horizontal. Si ustedes tiran de una caja, ustedes necesitan aplicar 230 newton para llegar a la FS máxima. Diagrama de cuerpo libre de la caja justo antes de comenzar a moverse. Entonces, acá equilibran la FS máxima a 230 newton. Y después, para seguir a rapidez constante, solamente con 200 newton me alcanza. 230 newton sería este valor acá, 230, y este sería 200. Entonces yo con 230 rompo el movimiento, empiezo a mover y después lo mantengo en movimiento en MRU solamente con 200 newton. A ver. Vamos a preguntar, a ver, quiero hablar con algunos, con algunos de ustedes. Ian Bordet, ¿podés abrir tu micrófono? De paso veo si están, porque si no me dejan el título y se van. Sí. Hola Ian, ¿cómo te va? Contame un poquito qué te pareció la clase, cómo vas, cómo ves este sistema. Para un cachito que voy a finalizar la grabación. Detenemos la grabación.